Pues buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí y gracias por el interés que habéis mostrado por esta convocatoria. El motivo de esta rueda de prensa o de desayuno informativo es, como dijimos en la nota que enviamos, hacer un balance de esta legislatura, pues del 2019-2023, que ya pronto termina, y poder expresar nuestra valoración de todo o casi todo lo que ha acontecido en esta legislatura. Por eso, para ello, si os parece bien, lo que vamos a disponer es de 1 hora y media aproximadamente, en la que, si os parece bien, vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, 1 hora más o menos, a explicar lo que se ha podido realizar en esta legislatura, para después, en la media hora restante, contestar gustosamente a todas las preguntas o dudas que podáis tener o que se planteen. ¿De acuerdo? Vale, pues si estáis de acuerdo, lo que voy a hacer es ceder la palabra a Jesús Blasco, mi compañero de legislatura, para que él vaya poco a poco desarrollándolo hasta ir explicando el contenido realizado en estos años. Como cuando quieras, Jesús. Buenos días a todos. Bueno, lo primero decir que la idea original, cuando se planteó ya no solamente el documento de investidura, recalco de investidura, puesto que no es un pacto ni de gobernabilidad, como se ha dicho, ni es un eje de gobierno, nada por el estilo, porque, como todo el mundo sabe, AFIPA no ha formado parte del gobierno municipal, sí que ha intentado condicionar de alguna manera las políticas que se han llevado, pero no ha sido un documento como tal de gobernabilidad, ha sido un documento de investidura. Pero incluso antes de la realización de este documento de investidura, desde luego, la idea original que teníamos era de ir valorando año tras año cómo se iba desarrollando la acción de gobierno, del gobierno que hubiese en este caso. Ha dado la casualidad que ha sido el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos que aceptaron, en este caso aceptó el Partido Popular una serie de condicionantes en la investidura, pero que, como todo el mundo sabe, no ha sido posible hacer una valoración año tras año por diversos condicionantes que todo el mundo puede entender. A principio del 2020 está ya la pandemia de COVID-19, una pandemia que, contra todo pronóstico, se prolonga durante bastante tiempo, todavía a día de hoy no está solucionada. Al año siguiente teníamos teníamos el desastre de Filomena. Y luego hemos tenido un tercer condicionante que suele pasar desapercibido a todo el mundo, pero que es importante y que ha condicionado mucho las políticas y sobre todo la llegada de fondos a Aranjuez, que es elecciones en la Comunidad de Madrid a mitad de mandato, que es algo insólito. No tengo constancia de que haya sucedido nunca y que ha tenido una trascendencia muy importante en una medida capital para el desarrollo de Aranjuez, como es la aprobación del Plan Prisma, actual, que llega hasta el 2026. Un plan Prisma que debía haber comenzado o haberse aprobado para que llegaran los fondos en marzo-abril del 2021 y que, sin embargo, se retrasó hasta finales del 2021, que sin duda ha condicionado que muchas de las obras y muchas de las actuaciones que iban a ejecutarse con ese plan PIL pues no hayan comenzado a día de hoy. Pero, como decíamos, la intención que tuvimos cuando en las elecciones del pasado 26 de mayo del 2019 nos dieron 2 concejales, estuvimos muy cerquita de tener el tercero, esas elecciones evidenciaron que había necesidad de llegar a acuerdos. Sí, queríamos contribuir y queríamos colaborar con el gobierno para llegar a acuerdos. Entonces, la idea inicial, por supuesto, era que no podía haber un 13 versus 12, porque 13 versus 12 implica que se iban a repetir los problemas que vimos en la legislatura que dejábamos atrás, en las que no hubo prácticamente voluntad de acuerdo, sino que prácticamente manu militari se imponía la mayoría. Lamentablemente no ha sido así a lo largo de esta legislatura, pese a que ha habido indicios y momentos en los que parecía que podía suceder así. Pero, como decía, nosotros, ante la tesitura de ser por primera vez, recalco por primera vez, un actor importante a la hora de otorgar la gobernabilidad a alguien o la investidura a alguien, nosotros, desde luego, no queríamos que esa decisión fuese en ningún caso discrecional, o que podía haberlo sido, podíamos haber decidido vamos a apoyar a este partido o a este otro, teniendo en cuenta que cualquier decisión que se tomara era tomar ya una decisión, es decir, habernos abstenido habría hecho que gobernara inmediatamente el Partido Socialista, no hacía falta que le apoyáramos de facto. Si no hubiésemos hecho nada, habríamos tomado una decisión. Decidimos elaborar un documento, además un documento que, a diferencia de los documentos de investidura que suelen ser muy generalistas, vamos a crear empleo, vamos a solucionar el problema de la lista de...
A diferencia de eso, nosotros quisimos que el documento fuera concreto. Incluso puede pecar en algunas ocasiones, porque creemos que también queremos hacer autocrítica, creemos que puede pecar de excesivamente concreto en algunas cosas. ¿Cuál es el problema que puede tener eso? Pues el problema, lógicamente, es el que hemos visto durante esta legislatura. Al ser tan concreto, es muy fácil que haya puntos que se queden fuera y haya puntos que sean de una elaboración o de una realización muy complicada y que desde luego son muy susceptibles a verse afectados por cuestiones externas a nuestra ciudad. Pero, insistimos, nosotros elaboramos un documento, hay quien dice que son 140 medidas, depende de donde pongas el punto y aparte, pueden ser más, pueden ser menos. Creemos que era un conjunto de medidas que eran muy transversales, que abarcan capítulos tan importantes como el urbanismo, el deporte, la cultura, la vivienda, la transparencia, la regeneración democrática, las relaciones del ayuntamiento con los vecinos. Bueno, y lo hicimos para los dos grandes partidos. Hay un partido, nosotros solo dimos un martes, a una semana de la investidura más o menos, un martes al Partido Popular y al día siguiente, un miércoles, al Partido Socialista. Y el Partido Popular, enseguida, porque también era el que más necesitaba de llegar a acuerdos, porque si no, no podía gobernar de ninguna manera, necesitaba los 13 concejales, los 13 apoyos en la investidura. El Partido Socialista no lo necesitaba porque había ganado las elecciones. El Partido Popular se fajó, tuvimos unas reuniones muy largas, no muy amigables, porque evidentemente había propuestas que ellos sentían que no les eran cómodas, porque el documento estaba diseñado para no ser cómodo. Y el Partido Socialista, pues, en realidad no lo trabajó. Sí que nos comunicó que hubo un miembro del Partido Socialista que nos dijo que era una barbaridad, otro dijo que no. En líneas generales no lo valoraron porque entendían que ya tenían los acuerdos con Ciudadanos. Que luego se dio a la postre que no los tenían. Bueno, entonces se llegó a un acuerdo con el Partido Popular, no con del documento inicial. Al final hay una serie de consideraciones que se fueron cayendo porque ellos entendían, como habían sido un partido de gobierno, entendían que hay cosas que era más fáciles de hacer y otras que no podían hacerse por pura estructura del ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, se pudo modular. Es cierto que nos recomendaron no pongáis un horizonte temporal de cumplimiento. Nosotros pensamos que era una manera de escaquearse y no lo quitamos. El tiempo ha demostrado que no había que ponerlo, porque es cierto que hay cosas que son muy susceptibles y muy dependientes de lo que luego a posteriori sucedió. Comenzó la legislatura comienza en el mes de septiembre, con una solicitud de un fondo de ordenación. Hay que pagar unos 7 millones en sentencias pendientes que había, y lo primero que nos encontramos es que, porque entre las medidas estaba desde luego una de las medidas principales, una medida más eliminatoria, que de no haberse cumplido desde luego habría hecho muy difícil que quien los hubiese aprobado y lo hubiese incumplido hubiese seguido gobernando, que era la paralización de las subidas tributarias previstas en el ejercicio 2021, 2022, 2020, y nos encontramos con que nos dice el equipo de gobierno que va a ser muy difícil cumplir ese punto porque se han encontrado con 6 o 7 millones de euros que hay que pagar más y no lo habían previsto. Bueno, nosotros lo que les pusimos encima de la mesa, porque las medidas económicas que nosotros desde luego proponíamos eran medidas muy trabajadas. Nosotros ya planteamos en la anterior legislatura 2 medidas de incremento tributario, como son la tasa de bomberos, la tasa a las eléctricas, que suponían una recaudación de más de 1 millón de euros y sobre todo una recaudación a empresas que hasta ahora no contribuían con nada a esta ciudad. ¿En qué sentido no contribuían? Pues, por ejemplo, la tasa de bomberos, nosotros, los ciudadanos tienen que saber que de nuestro presupuesto pagamos alrededor de 1.800.000 euros a la Comunidad de Madrid por la prestación del servicio de bomberos. Y sin embargo, no las empresas, las aseguradoras, pues no contribuían con el ayuntamiento por el dinero que ya recibían de sus propios, de los vecinos que pagan sus pólizas, por ese mismo concepto. Entendíamos que los vecinos de Aranjuez pagaban por esto 2 veces. Y vimos que había municipios que habían puesto una tasa a estas empresas. Y
Torrejón de Ardoz uno, Rivas Vázquez Madrid otro, y en la pasada legislatura ya intentamos que el anterior equipo de gobierno la pusiera en marcha, sin éxito. Pues esta medida es, además es una afirmación, nosotros no huimos de afirmaciones categóricas, pero esta sí la vamos a hacer. Esta medida es una de las que permite que el Aranjuez no suba la presión tributaria. Es verdad que después ha habido una flexibilización de las reglas fiscales por motivo del COVID-19, pero esta medida es la que paraliza de facto la subida tributaria y es una medida de ACIPA. Sin ACIPA esta medida no se hubiese puesto en práctica. Y lo mismo podemos decir con la tasa de ocupación por las eléctricas, por transporte de hidrocarburos, que eran empresas que no pagaban nada. Tuvimos conocimiento en la pasada legislatura que algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Arteiso, estaban repercutiendo estos costes de utilización del espacio público, pues por ejemplo, por el gasoducto. El gasoducto no pagaba absolutamente nada por ocupar espacio público, cosa que cualquier vecino, por meter su coche en el garaje, tiene que pagar una tasa por pasar por encima de la acera. Esto claramente era, no sabemos si es una medida de izquierdas o de derechas, pero desde luego nos parecía injusto. ¿Qué hicimos? Proponerlo. En la pasada legislatura lo propusimos, el entonces concejal Luis Javier Benito pidió un informe, eso sí lo tenemos que decir, pero el entonces jefe de rentas dijo que, bueno, que no merecía la pena. Bueno, pues entre 50 y 100.000 euros al año, sí merece la pena, y sí merece la pena sobre todo desde el punto de vista que es injusto que no lo estuvieran pagando cuando el resto del común de los mortales sí pagamos tasas por ocupar espacio público. Se pusieron en marcha. Entonces, estas medidas de Hacienda, y no solamente eso, una medida muy importante, como por ejemplo la puesta en marcha del plan de eficiencia energética, auditorías energéticas, reestructuración de la deuda, todas estas medidas están en nuestro documento de investidura. No decimos en ningún caso que algunas medidas no las hubiese tomado el PP motu propio, pero desde luego las medidas que han condicionado drásticamente y que han supuesto de una manera muy importante la paralización de la subida de impuestos han sido medidas propuestas por ACIPA. Y eso, desde luego, lo hemos repetido en muchas ocasiones y creemos que es conveniente que los ciudadanos lo conozcan.